¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este ciclo que repasa la historia de la televisión pública, la historia del viejo Canal 5. Y hoy vamos a hablar de la entrevista, todo un género que ha pasado por este canal y que tiene una de sus más grandes representantes en Raquel Darwech. Y aquí estamos, señores, para recibirla, para darle las buenas noches a Raquel Darwech. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Salute. La sed y el agua. La sed y el agua. ¿Alguna vez pensaste o calculaste o sacaste una cuenta de cuántas entrevistas hiciste? Ahora que tengo el canal en Vera, sé más o menos, pero también sé que se perdieron muchísimas. Claro. Se perdieron muchísimas. Pero a su vez tuve la virtud o iluminación de guardar, Claro. de guardar archivos. Acostumbrada a ver en los canales grandes, donde trabajé y eso, que no había archivo. Y digo, no puede ser, es la memoria reciente. Es que los que quieren pueden entrar al canal de Vera o al canal de YouTube también. Sí, los dos. La cantidad de archivo que tiene esta mujer es impresionante en un país que recién hace unos años empezó a entender el valor del archivo. Sí, muy poco tiempo. Y además nos pasamos, bueno, yo tengo como 37, hoy estaba calculando al venir acá, ¿cuántos años hace que estoy en esta vuelta? Y estoy casi como tu edad, un poquito menos. No, ojalá, pero no, bastante. 37 años, creo, de periodismo y aunque he cambiado por distintas circunstancias, ha sido ininterrumpido. Claro. Era como un fluir, ¿no? De un lugar al otro, y bueno, y el resultado es este. Está ese canal con cientos de horas de archivo producido por nosotros. Claro, archivo propio. Y después tenemos una línea horaria, 20:30, le llamamos línea horaria. En esa línea horaria emitimos todo lo nuevo. En junio, esta parte de junio, estamos emitiendo un programa para mí fantástico de Benedetti. Cuando me enteré que no se hacía el homenaje, yo hice mi propio homenaje, pero además es en este mismo, en este mismo estudio, haber entrevistado a Benedetti. Ya te voy a llevar por esos rumbos, pero primero quiero empezar hablando de la entrevista como género. Sí. ¿Cómo la definirías vos? ¿Cómo la sentís? ¿Por qué la vigencia? Porque en realidad han pasado los estilos, los ritmos, la digitalización, los lenguajes, y la entrevista sigue ahí. Y la entrevista sigue y creo que seguirá, porque así sea una cosa pequeña, fulminante, rápida, que exigen hoy los medios electrónicos y también los públicos diferentes y demás, es fantástico cuando tú adentras en la personalidad, en la historia del otro, del que tenés enfrente, ¿no? Y empezás a bucear. Para mí, yo soy psicodramatista, entre otras cosas, y siempre fue como una búsqueda poniéndome con los zapatos del otro y desde los ojos del otro, para intentar bucear hasta que me permitiera. Y he logrado cosas maravillosas, entrar en el alma, entrar en el corazón y cosas fuertes cuando hacíamos periodismo político. Claro, pero incluso en esas cosas fuertes, repasando el archivo, ya podemos hablar de la entrevista política, que es una en sí mismo, también lograbas descontracturar a tipos que en otros ámbitos estaban siempre como muy en el armado. Pero si yo te hablo de 37 años, imagínate cuánta gente
políticos hoy avesados, expresidentes, ministros, etcétera, es que están, y algunos que ya no están, lamentablemente, las primeras entrevistas se las hacía yo. No te olvides que yo fui la primer periodista mujer. En el Parlamento, ¿no? En el Parlamento. Claro. Eso era... Bueno, en el momento no te das cuenta. Si vos estás haciendo este tipo de entrevistas, que van a ser fantásticas porque sé de tu estilo y sé de tu profundidad y profesionalismo, acordate que en un tiempo esto que estás haciendo va a ser historia. Y bueno, pero hoy capaz que no te das cuenta. Cuando yo entré al Parlamento, nada, era la aventura de entrar al Parlamento con nueva tecnología. Se había cerrado el Parlamento con grabaciones y con aquellas máquinas tremendas, Claro. anteriores a la Sumatic. Claro. Anteriores. Yo entro con la Sumatic y, bueno, la gente, no sé, sí sabrá, aquellas filmadoras grandes, ¿no? Con unos cassettes. Que necesitaban unos cassettes grandes así y que se conservaban muy bien, porque hasta hoy este canal que tenemos Está digitalizado desde ahí. digitalizado. ¿Sabés que ahora que decís lo del Parlamento, el Parlamento me da como un paralelismo cuando en fútbol arrancás trabajando en los vestuarios? Vos conocés a los jóvenes que están arrancando, a los que más o menos, y a los que después van a ser los CRA. Sí. Y cuando son los CRA, vos ya los conocés desde cuando arrancaban. Claro, fíjate, cuando paso acá de Canal 4 en 1988, yo empecé en 83, o sea, postrimerías de la dictadura, que era muy difícil, ese tránsito fue muy difícil. Acordate que en 1984 se procesa todo la política, la entrada de Wilson al país, luego es detenido, apresado en Trinidad. Yo era la periodista que en vivo salía en Telenoche 4 entrevistando o a Serenghi en vivo, ¿eh? Sí, sí. En aquella época era fantástico. O a Sanguinetti, que bastante me hizo tartamudear y aprendí mucho con él, porque es muy difícil Son unos tigres entrevistar. también. Son unos tigres también. Son unos tigres, eran todos unos tigres. Y mi pregunta constante era, ¿cómo se plantean hacer o decirle a la sociedad uruguaya que vamos a elecciones libres cuando en realidad Serenghi está, aunque el Frente Amplio había pactado lo del Club Naval. Pero estaba proscripto, no estaba podía presentarse. Y por otro lado, el otro proscripto era Wilson, que estaba preso, al que yo no conocía personalmente. Pero había que preguntar. Y cuando el 26 se hacen las elecciones, presidente es Sanguinetti, el 30 liberan a Wilson. Estoy hablando... Te da una entrevista. Exclusiva. Claro. Año 1984. ¿Sabes por qué? ¿Cuál era mi mérito? Entra un personaje muy importante del 10, un entrevistador de historia. Sí. Que no vas a nombrar por lo que veo. No, yo qué sé, de feo. Ah, bien. Y entonces lo respetaba muchísimo y era un maestro de la entrevista. Entra y le dice, con aquella enjundia que tenía, ¿no? Le dice, acá estoy yo, que entrevista, que yo siempre soy un periodista parlamentario. Lo mira así, Wilson, con esa cosa, con ese... Entre coloquial y... Entre coloquial y ese, como ese... Y ácida que tenía, Sí, claro. pero con un cambio así de voz, ¿viste? Y dice, no te vi. Esos agudos que me sí, echaba. los agudos. No te vi a vos preguntando por mí, pero esta chiquita sí. A esta chiquita sí. ¿Dónde estabas vos? ¿Cuándo preguntaste por qué yo estaba preso? Ella va a ser... Entonces me abraza así, tenemos una foto de ese momento, me abraza así y el otro se retira súper furioso. Sí. Y me dice, tranquila, yo después le voy a dar la entrevista a todos. Después arreglo. Yo me arreglo después, vos tranquila. Quédate tranquila que, bueno. Pero eso me honró muchísimo porque ahí lo que yo aposté toda la vida, pero era intrínseca en mí, que era la coherencia, algo que he defendido frente a los místicos, que me han exigido. ¿Y usted qué dice tanto? Un día me preguntó uno, me apretó y me dijo, acá mismo, allí, en aquel rincón, pero al aire, ¿no? Me dice, ¿y usted qué habla tanto de la coherencia? ¿Qué es para usted, Raquel Daruech, la coherencia? Entonces yo, obligada a salir del paso, le digo, mire, la coherencia para mí es ondas de energía que tienen la misma
distancia, con la misma... No. ¿Vos podés creer que hoy se mide la coherencia, Gonzalo? Sí. Y eso fue intuición, era una antenita nada más que me decía, me proporcionaba conocimiento. Pero el tiempo te fue llevando a entrevistar a los presidentes de Uruguay, pero también a presidentes del exterior. Bueno, Cuando a no Lula eran cuando todavía no era presidentes. presidente, por ejemplo. Pero has entrevistado una gama de personajes públicos de mucho peso. ¿Cuál, además de esa de Wilson que me contabas, cuál es la que más recordás o cuál marcarías, cuál resaltarías? Y por lo que marcó históricamente para América Latina, Chávez. Primero que yo no pedí esa entrevista. Es una entrevista que también por un trabajo coherente me habían invitado a cubrir, iban las autoridades nacionales a cubrir la inauguración de la policlínica en el Pueblo Bolívar. Chávez hace un viaje relámpago a Buenos Aires, pero ya que está acá en la zona, en el Río de la Plata, le pide a la embajada venezolana en Uruguay que le dé material de esa inauguración. Se habían ido todos a descansar. Fin de semana. Tranquilo. Tranquilo. La única que estaba preparada era yo. Y entonces, claro, le mandan ese material y dijo, bueno, igual, lo mismo que me ha pasado siempre ella. a esta mujer. Claro. Lo de Wilson, digamos, lo de Wilson se vuelve a reiterar con Chávez, y así con muchos, ¿no? Entonces, me llaman del Victoria Plaza Hotel, la Cancillería venezolana, y yo le digo a Santiago Fernández, que era mi productor en ese momento, está en el 10, le digo, che, Santiago, llamamos la cámara. Y dice, pero Raquel, ¿para qué? Vos lleva la cámara. No te llama una cancillería de un país extranjero cuando está llegando el presidente de ese país. Claro. Algo va a pasar. No, Raquel, no. Entonces me llevan a una habitación muy importante del hotel y me dicen, y cama puesta, todo, ¿no? Presentado. Y dice, bueno, aquí. Y yo digo, ¿aquí? Si sacan la cama, supongo que sacan la cama, claro, etcétera. Podemos unos par de sillones y eso es lo que me están preguntando, me están ofreciendo hacer una entrevista ahí recién. O sea, salió ahí. Llevaste la cámara, vamos a ver qué onda, y salió sobre... Sí, pero como había que hacer todos esos cambios, no me iba a meter en un rinconcito, en el no sé qué, la entradita de la habitación, yo dije, no, acá, porque no sé qué. Vinieron las cámaras de ellos, las cámaras nuestras, al día siguiente. Inmediatamente. ¿Cuál fue? Llegó tarde ese día Chávez a una reunión que tenía ahí en Suárez y Reyes. A mí es un tipo que me resulta medio intimidante. ¿Cómo no, se lleva, no? No. Yo tengo fotos con él en que yo estoy así. O sea, como metiéndole el peso. O sea, no sé, eso que vos decís, que de pronto desarmaba máscaras. Claro. Estructuras. ¿Y cuál fue el más duro de entrarle? Que te acuerdas, viste que todos tenemos una entrevista que decís, a este le quise por acá y por acá y estaba duro. Y duro, que siempre me hizo frente y le agradezco siempre, fue Jorge Valle. Jorge Valle, claro, aquí, estaba acá, ¿no? Sentado conmigo. En aquel momento tenía dos estructuras y más allá, sobre un practicable, tenía un par de politólogos. Y entonces yo venía acá y iba para allá, ¿no? Hacíamos como esa cosa. Y entonces el politólogo allá me dice, y bueno, llegado como al final del programa, estamos frente al que va a ser el próximo presidente de los uruguayos. Y se dio vuelta Valle y no sabía si yo le estaba tomando el pelo, si era una cargada. Si lo querían secar después si lo de varios intentos. Si le quería sacar toda la... Se sorprendió. De ahí en adelante, todos los presidentes pasan por la sed y el agua. Claro. Este año pasado, dije yo, pero yo no entrevisté a los candidatos. ¿Vos sabés que entrevisté a Luis Lacalle Pou? En la calle. No lo entrevisté así, en una cosa formal, pero sí también. Mujica, que estaba en aquel momento su sector más cercano, bastante intimidado, porque había salido el libro aquel, ¿no? Que revelaba un montón de cosas de la interna, de Mujica, qué sé yo, y que pensaban que eso le iba a quitar votos y esto. Me fui me dijeron que no iba a darme la entrevista. ¿No me vas a dar la entrevista? Mira, yo te vengo a comunicar que desde el año 1000 tal y tal
Todos los presidentes. Todos pasan por la sede del agua. En la última entrevista. No era cualquiera que pasan por la sede del agua. No. La última entrevista. Y como una cabra. ¿Pues es que vas armando como eso? Es un quantum de energía, ¿no? Vas armando eso y eso se da. ¿Eso se Bueno, da? los que estén pensando en 2024 ya saben Ah. por dónde tienen que pasar. Ya tiene que pasar, ya sea en la calle, ya sea donde sea, ahí tiene que pasar. Pero no solo de política vivió la sed y el agua, sino que mucho más. A la vuelta de la tanda te propongo repasar humoristas, músicos, escritores, ya mencionaste alguno, todo eso en breve, ¿te parece? Pero quédense por ahí, estamos con Raquel Daruech tú marcas el repasando tiempo. la historia de Cana. No es la solución, asesinar el sol, no es demasiado tarde para despertarte. Seguimos con Raquel Daruech, ya hablamos de Wilson, de Jorge Valle, de Chávez, de Mujica, de un montón de personajes de la política, pero ¿Y de Sanguinetti? de Sanguinetti también hablaste, Sí, hablé cuando le preguntaba sobre... que era de los que más te enfrentabas, decís que era de los más duros. Pero para el segundo periodo cambió tanto el periodismo en Uruguay. Y no solo por nosotros, sino también por los actores políticos. Fíjate que yo antes llevaba un periodo que hice en el teatro, la serie del agua, llevaba a Sanguinetti, 30 jóvenes, no sé qué. Un trabajo me daba eso, porque yo tenía que llevar exactamente todas las, digamos, proporcional, porque era una campaña política electoral, o sea, no había inocentes ahí. Claro. No había inocentes. Así que yo trabajaba antes, los citaba a los muchachos, los preparaba, les decía, no tengan miedo, pregunten a la entrevista. Formidable que se prestaran, cuando hoy hay más barreras para llegar al Sí, presidente, claro. con más... ¿Vos viste lo que es? Y En diría tal que cualquier minutos le preguntamos presidenciable hoy ya es desastre. los acuerdos, las Un pautas, la desastre. previa, es más Es complicado. un desastre, es un desastre. Pero ¿sabes qué? Una cosa, me puse a ver humoristas. Y le sacaste una declaración a Espalter Ay, qué como divino. parte de lo que vamos a ver, que a mí me pareció, hasta con la cara que lo dice, impactante. ¿Es cierto que la chichita que tú haces es parecida a tu tía? Sí, a la hermana de ¿A tu es hermana? igual, es mi hermana. O sea que no es la chiquita Legrand. Yo siempre pensé que era la chiquita Legrand. No es por eso. No, Siempre pensé, ¿sabes? no, para nada. ¿Y por qué no haces? Mirta Legrand está haciendo de noche ahora, no los almuerzos. Nosotros hicimos ¿Por un qué no ciclo de haces noche chichi- también sí? con los políticos. Es cierto. Hizo en la última ¿Le elección. vas a hacer? No. ¿No te gusta de noche? No, ya está. ¿Estás cansado? No estoy cansado. Puedo llegar a cansar, que es diferente. Ya cumple su función ahí y ya está. Yo creo que sacarla de ahí y ponerla en otro lado, para traerla, le cambia el horario, cambia el sabor fer de la cosa. Ella nació ahí, que se conserve en el lugar donde existió las cosas y ya está. ¿Tú sos triste así en la Sí, diaria? soy serio, más bien serio, tirando a tristón, sí. ¿Que como melancólico? Ahí va. ¿Y el humorista como qué es el equilibrio entre el...? Sí, el humorista es cuando uno está frente al público, cuando se prende la luz de la cámara, entonces es más fuerte que uno eso. No, somos iguales. Yo también soy una persona muy seria, a veces hasta demasiado tosco parezco, porque estoy pensando en qué chiste hacer o qué chiste buscar o qué realizar. Y entonces nos concentramos y no somos esas personas, es decir, en mi casa de pronto, bueno, acá se debe estar riendo todo el día, está haciendo chistes, siempre están haciendo bromas. No, nada por el estilo. Gacho de la Cruz, me encontré con él en un puerto y me decía que un alemán le había contado a él que en Europa, cuando surge un líder o alguien importante, vamos a hablar de alguien del arte, se lo pone sobre un carro y todo el mundo empuja el carro. En Uruguay, cuando sale un líder o un artista muy importante, lo ponen en un carro, pero todos se suben al carro.
No hay nadie para empujar. Yo creo que hay mucho de eso en nosotros. Sí. Es apenas un repaso, pero me impresiona un tipo como Espalter que hacía reír a cientos de miles de personas todos los lunes de noche, que ya con la cara te hacía reír, con ese gesto tristón diciéndote la historia de Garrick, ¿no? El humorista que en la intimidad llora y es melancólico. Por supuesto. Y capaz que uno, en el caso mío, ¿no? Que parezco tan seria, yo soy muy divertida. Entonces, no hay que comprar estereotipos. Claro, totalmente, no hay que comprar estereotipos. No hay que comprar estereotipos. Pero, Qué gente, ¿no? Qué maravilla. Ese ciclo era La familia y el poder. Pasaron los Ferreira Lunate, la familia entera. los Drexler, me decías. Los Drexler, imagínate. ¿Cuántos? Mirá, el primer fotógrafo, Silva, el primer fotógrafo de Gardel con su familia. No, impresionante. Y otra cosa que me gustó mucho siempre, meterme en el fútbol. Bueno, ya vamos a ir para ahí, ya vamos a ir. Pero otra cosa, el otro día hablaba con Maxi de la Cruz, que lo veíamos ahí jovencísimo con Cacho, divino. Y me decía, fue la única vez en mi vida que toqué en público con mi padre en televisión. Ah, es una joyita. En esa nota. Qué lindo. Tocando Garota de Ipanema. ¡Ay, los Damiani! Cuando hice todos los Damiani, Damiani, ese es un personaje, bueno, y le tenía todos los nietos, yo que sé, 18 nietos por allí, escondidos, y le aparecían de golpe. Esas cosas, pero disfrute total para el entrevistado y para mí. Pero también, porque capaz que uno dice, bueno, desestructurar a un político es difícil. Pero hacer sentir como a un humorista o a un músico... Es muy difícil, ¿sabés que es mucho más difícil? Por eso, también tiene un... Es mucho más difícil. Me encantó entrevistar a Jaime. La entrevista de Jaime es un placer. Mirá, me voy acordando así. That's fair. No sé, preguntame. ¿Querés que te voy a ayudar a recordar, entre otras cosas, una historia para mí impresionante del Sabalero contando cómo escribió Chiquillada? El último programa de Sabalero, antes de morir... Esa nota está entera y es impresionante. Antes de morir fue acá, el set estaba de este lado. Mirá, acá. Está entera en sentadita acá, en este lado. Yo estaba ahí, imponente. Sabalero acá. Pero también, además del Sabalero y de Jaime, como decías, había un par de jóvenes que empezaban con unas bandas que hoy son La Vela Puerca o No Te Va a Gustar, pero vamos a repasarlo. Es que yo los despertaba porque venían dormidos y yo los despertaba. Que esté atrás Santa Olalla significa que puede haber un futuro en el mercado ampliado, digamos. Sí, se dice. Yo, o sea, la verdad es que, bueno, es un tipo que ha trabajado y ha hecho unos discos muy exitosos, como Café Tacuba, como Molotov, y eso sin ninguna duda abre puertas a él y por ende a nosotros, ¿no? Y es muy interesante la gratitud. Totalmente. Agradecer es muy importante. ¿Lo descubriste temprano eso? Siempre. De ser siempre, agradecido. Siempre fui así, porque aparte vengo de una familia muy humilde, donde siempre necesitábamos ayuda de alguien. Tenía 23 años, tenía 22. Iba a Colonia, iba a Carmelo a cantar a la confitería Vesubio. Por primera vez en mi vida me iban a pagar por cantar. Entonces me acuerdo que me tomé la onda en Juan Lacase, bajé en la radial de Juan Lacase para hacer la combinación, el coche que iba a Carmelo, y ahí, cuando subo ahí al coche ese, que ya venía amaneciendo, en realidad yo quería escribir un cuento, no quería escribir Chiquillada. Quería escribir un cuento, bueno, quería escribir sobre los niños. Y me salió ese pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Me salió ¿En el ómnibus? Cuando iba marchando. Sí, cuando iba ahí, estaba ahí. Y ya cuando hice esas dos frases... ¿Cuáles fueron? Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, Ajá. con un pantalón cortito con un solo tirador, ya tenía como una cadencia, ya era canción. No me digas que 3 mujeres recién completas, necesitas 3 mujeres para tener la mujer ideal. No es que sea la mujer ideal, yo esa canción la escribí para la mujer con mayúscula, con mayúscula. Jaime Ross
cobran mucho más por hacer sus espectáculos contra otra oferta, ya ni hablo de ustedes, pero digo de la música que hoy de pronto llevan para las despedidas o los casamientos o esto, y están cobrando muchísimo menos. Eso me lo comentaban artistas profesionales que viven de esto. ¿Te estás durmiendo? Para nada. ¿No? Estoy escuchando atentamente a Tabela. Al maestro Tabela. Porque trabajar esta tarde tiene eso también, al otro día hay que estar despierto. Tenés Tenés los ojitos chiquitos y por eso vas a ser el que va a iniciar este juego. A ver qué hay ahí y para quién, a quién será. Cada uno elija uno. Frutilla. Hay que leer y hay que... ¿A quién le harías esa, Tabela? Porque aquel sigue madurando la cosa. ¿Qué dice? Este dice un vicio irrenunciable. Y dice, no digas la música. ¿La querés contestar tú? Varias. ¿Se la querés hacer a vos? Ah, porque se puede... Lo que quieras, como ustedes quieran. mejor las hago porque ahora ya las vi, ya como que... A ver, no sé, le pregunto a Garo, un vicio irrenunciable. Y a Emi le pregunto una anécdota sobre algún desubicadito en un toque. Me impresionan las juventudes y las estéticas. La estética de cada época, digamos. De cada época. ¿Sabés que al principio, cuando yo hacía archivos especiales, qué sé yo, acá mismo en la serie El Agua, con lo mejor de otras épocas, me decían mis amigas, ay, ¿cómo te tolerás con esos peinados, con esa juventud? Pero si soy yo, si habla de mí, y si lo que digo me divierte, ya sea porque está mal dicho, mal hecho, o porque es un acierto, arriba. Pero es que además juzgar con cabeza y ojos de una época, otra época, es siempre peligroso y hasta injusto. Claro, claro. Fueron épocas maravillosas. Canal 5 a mí me abrió la posibilidad de expandirme desde el punto de vista conceptual, porque fíjate que yo entro acá en Canal 5 con Identidades. Claro. Identidades nace en Canal 4 con un puntaje impresionante de audiencia. Allí en Canal 4 hicimos, fíjate, Canal 4, un debate sobre sexualidad. Yo me metí con sexualidad. Después el Comando General, que salto de una cosa a la otra, después me tenés que hacer acordar en dónde me quedé. Sí. El Comando General del Ejército, como yo había sido la única que se había animado a hablar del SIDA y era muy impenetrable el Ejército para que se le hablara, Comando General del Ejército, hablar de SIDA hablar desnudo de SIDA. Sí. Entonces me dijeron, y Raquel, ¿cómo hacemos para que interactúen y pregunten? Y bueno, que me hagan unas líneas, las ponen adentro de una no sé qué, y vamos. Entonces me llevé a dos especialistas para si había cosas de sexualidad, cómo preservarse, etcétera, y otras hierbas. El SIDA fue un tema que yo proscribí. Me costó bastante porque no era bien visto en aquella época hablar del SIDA. Fíjate vos, el SIDA. Pero no era bien visto hablar de prostitución, femicidio. Me llamaban al canal y me decían que la señora lo agrego yo, que la prostituta que sale los días tal y cual, quiero hablar con ella. O sea, me intimidaban señoras. Bueno, me acuerdo un debate de no querían ver la marihuana la infidelidad. También. ¿Te acordás? Claro. No, de la marihuana. Muy picado. Ahí recibí una amenaza colombiana. ¿Eh? Sí. Todas las épocas fueron difíciles. ¿Nunca esa sucesión de situaciones nunca te hizo dudar de, capaz que en este tema no me meto? No, al contrario. Mirá, mirá lo que me acuerdo, qué genial esto, este repaso. Estábamos hablando de adicciones, con personalidades increíbles, en un lugar como cuidados, oscurito y cuidado. Claro. No había tanta tecnología como... Y termina ese programa, bajan unos chicos que dieron la cara como adictos, que era todo un
temazo hablar de eso. Mucho más tabú en esa época que hoy, que se habla de reducción de daños. Pero y decime. de un montón de lugares de recuperación. Pero no, era impensable, era una cosa totalmente así. Y se acerca un par de ellos y me dice: mire, Raquel, nosotros planteamos nuestras adicciones, pero usted tiene que tener cuidado. Yo dije: ay, ¿será una amenaza velada? ¿Cómo será? A ver, ¿a dónde vamos? Había terminado el programa. Me dice: usted tiene... Y fíjate que yo después fui operada de cerebro y todo. La mirada de esa gente, cómo fue acertada. Me dice: porque usted es workaholic, usted deja mucha... Bueno, esto que hago ahora, ¿no? Que me sale, soy así, sí, dijera Valle, cuando le preguntaba yo, ¿y esto que te sale así, esta verborragia? Ese poco filtro. Ese poco filtro que tenés, identificándome con él, y él me decía: y bueno, es una cosa que siento acá y me sube. Y bueno, es lo mismo, es energía. Es energía. Hablando de energías, una de las notas que más disfruté en el repaso del archivo para el programa fue un notún con Julio Sánchez Padilla, que tienen un momento de complicidad hablando de la infidelidad que es imperdible, mirá. ¿Te molesta la traición, la mentira? ¿La infidelidad es una mentira, una traición? No sé lo que es eso. Yo sé que contestas eso, pero ¿cómo no sabes? ¿Nunca te pusiste a pensar? No. Fiel a las ideas. Sí, fiel, bueno, fiel a la mujer, fiel a la familia, fiel a las convicciones. Eso es fidelidad. ¿No ha sido lo tuyo? Yo no he sido infiel. Sino que me lo no lo estoy sugiriendo. No, pero parecería como que hubiera un rebusque en para nada. La pregunta de esta abuela, que usted me está matando aquí. Aflójeme la mano, por favor. Estamos en el final, estamos en el final de hoy. No soy la señora, la monja de sus colegios, soy una periodista. Yo tampoco soy el cura de la iglesia de Santa Lucía. Bueno, ¿no? Diga la verdad. No, y la verdad que no sé qué me preguntó. Bien, la amnesia es un buen recurso. Es hábil declarante. Se logra ese nivel de complicidad en el que vos le estás diciendo al tipo: pero sos un fiel o no, y él lo saca con cancha y vos se lo remás con cancha, y están como ahí en una ola que no termina de explotar, pero que tampoco se apaga. Y bancando los dos, además. Bancando. Yo sin retroceder y él sin abrir. Él con una elegancia. Una elegancia increíble. Somos geminianos y bueno, ¿sabés que Sánchez, que es un hombre de derecha? Vos le planteás eso que me vas a decir, me parece, en el arranque de la entrevista. Políticamente. Sobre cómo te bancó en un momento. Ah, ¿viste? ¿Lo dije? Sí, Fenómeno, me acuerdo. Pero contalo porque está bueno. Está bueno que me acuerde. Contalo que está bueno. Sí, Sánchez, hubo un momento que el Consejo Directivo del Sodre, eran las primeras veces que se iban a hacer, frente a elecciones, entrevistas a los candidatos. Y entonces nos convocaron a Sonia Dexia, a mí y a Sánchez, y estaba Pedrito Abuchalja. Como que los programas más así. Y bueno, un poco que me atacó un integrante del Consejo Directivo, como que yo era la que le tenían más temor por lo que yo fuera a hacer, decir o preguntar. Y entonces yo como que contestaba, bueno, ¿viste? No me achicaba, y siento de golpe un pie que me toca y me hace así, y les dice a ellos: a ver, los camaradas aquí presentes, él diciendo a los camaradas, doy fe de su integridad profesional, personal, así que, como diciendo, pongo la rúbrica y le permiten a estas mujeres hacer periodismo. Claramente es su forma de proceder, porque acá mismo Nacho Suárez dijo lo mismo que vos, Rosario Castillo dijo lo mismo que vos, y con quien hablaste te habla de Sánchez como un tipo que incluso en las antípodas de lo que vos pensabas, te defendía a morir la posibilidad de que lo digas y lo expreses. A morir, pero además nunca me olvidaré que empleó la palabra temida, pero que flotaba por parte del Consejo Directivo. Camarada, en ese momento. Entonces,
Podrían ser camaradas de derecha, camaradas Sí, de de izquierda, arma, de lo que fuera. De arma, lo que fuera. Él dijo, aquí los camaradas, nunca me olvidaré en mi vida y estoy agradecidas. Este año no lo llamé para el día, cumplimos el mismo día, el 4 de junio, por eso somos así. Con razón esa nota tuvo tanta energía. Sí, explosivos. Pero hablando de esa energía, me decías que también te metió con el fútbol. Sí. Y lo llevaste a Maracaná y el tipo, mirá cómo se puso. ¿Qué edad tenías cuando, a ver? 17 años. ¿17? ¿En Sí, 50? 50. ¿Y qué 17. sentiste? Y la emoción que sentía cualquier uruguayo que en ese momento, porque hay que recordar que algunos dirigentes se vinieron de vuelta antes. Exacto. Entonces, en ese momento cuando vos lo ves, y después, para mí, ¿qué ha sido el 50? No lo que sentí en aquel momento, sino lo que fui sintiendo a través del tiempo. Porque yo tuve el placer inmenso, yo, Sánchez, de invitar a los campeones del mundo que fueran a cenar a mi casa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, ayer hicimos el reportaje a Gambetta, a Aspoli, a Schiaffino. Dulio Varela, a Schiaffino. Yo también entrevisté a esos grandes, muchos de ellos. ¿Cómo? Yo también entrevisté, ya mayores ellos. No, pero no es la Yo no era tan joven como tú. No era entrevista, porque en ese momento aprovechábamos para hacer una nota, ya que estábamos, va. Claro. Pero el hecho en sí de llevarlos a cenar a mi casa, algo maravilloso. Y estuvimos 3 horas con Obdulio. ¿Tomando? ¿Vino? Por supuesto, que la cosa de tomar, escúchame. Entonces, me sentí tan bien de esas cosas porque cuando Estadio 1 cumplió 25 años, yo le invité al negro jefe. Al negro jefe, y estuvo sentado en el palco del presidente de la República, conjuntamente con su señora y con Roque Gastón Máspoli y otros grandes personajes de esa época. Y él se fue. Y se fue toda la noche. Y se emborrachó esa noche. Obdulio Varela. En cada boliche que dejaba, este boliche se iba al otro, y se iba al otro. En Río, en el 50, Janeiro, en después Río, del triunfo. Después del triunfo. Se sentía un poquito culpable, dice, ¿no? Sí, culpable. Dice. De haber... Si yo jugara de nuevo, no sé qué haría, pero no, la tristeza de esa gente era tan grande que era, porque realmente fue imposible. Lo que consiguió Uruguay en el 50 es único en la historia del fútbol del mundo. Único, no hay otra cosa igual. Vos lo apurás, él no achica, vos lo volvés a apurar y tomamos vino. Sí. Y bueno, yo también los entrevisté. Ellos también los entrevisté. Tenía una gran mano con ellos. Schiaffino, era un niño mayor. O sea, era mayor, pero tú no podías dejar de ver a un joven, una cosa pero tan tierna, tan naif, que me parecía imposible que ese hombre hubiera, ¿no?, alcanzado aquella gloria, ¿no? No, impresionante. Y después, mira, me estás haciendo acordar aquí mismo, sentado acá, el director técnico de Uruguay hoy. Tavares. Me dice, después de Sudáfrica, lo invito después, que todo el mundo... Todo el color. Me dice, Raquel, estoy sorprendido que recién me llamás. Y le digo, es que nosotros hemos estado muchas veces hablando todo esto. Tenemos que dejarle a los colegas que trabajen. Y tranquilos, vamos a hablar de esto. ¿Y sabés qué cosa salió en ese programa? De qué manera él consigue esa cosa, esa tranquilidad espiritual. Es un hombre que tiene no sé si es un hobby, pero yo creo que es mucho más que un hobby. Ya sé. ¿Ya sabes? ¿Jardinería? Claro que sí, pero esa fue la primera vez que lo vi hablarlo públicamente. La primera vez. En esa entrevista. La primera vez. Sí, sí. No, y ahí cometí un gafe, pero no vamos a dejarla pasar. Déjala pasar. Déjala pasar. Ya proscribió. Ya, déjala pasar. La que no voy a dejar pasar después de la tanda, vos me hablabas de Benedetti hoy. Sí. De esa entrevista, bueno. Porque este es el mes de Benedetti. A la vuelta, mirá que 2 nenes nos quedan por repasar. Benedetti y Galeano. Ay, qué hermoso. Ya seguimos. No es la solución asesinar.
Ya nos vamos a meter en Galeano y Benedetti, que lo prometimos antes de la tanda, pero me acabás de contar una anécdota. A veces las tandas, amigos, son lo más jugoso de un programa. Y en este caso nos vamos a dar el lujo de trasladar la charla de la tanda a el aire. ¿Cómo fue aquello de que te diste vuelta y le dijiste a los presidentes de Nación de Peñarol? A ustedes dos los quiero el próximo miércoles a tal hora. En otro programa. En una foto grupal, que no sé de qué institución, había llamado a muchas personalidades, yo los vi juntos, irreconciliables, parecían en esa época. Dante y Yoko, Dante y Yoko. José Pedro Damián y Peñarol. Dos presidentes históricos. Por eso que me gusta, viste que yo siempre me metí mucho con el fútbol. Y entonces vinieron tranquilamente. Al principio, un debate. Al principio, Vice estaba allá atrás, mirá. Aparecen. Van apareciendo los fantasmas por el estudio. Que andan acá. Y entonces me dice, el primer bloque bastante titubeante, bastante no preciso, porque está claro que se luce cualquier persona que está debatiendo cuando el otro está a un buen nivel. Claro. Si no está a un buen nivel, entonces me dice Yoko, muy respetuoso él, y me dice, no está bien, Damiani. Y entonces le digo, deja que yo lo arreglo. Aparte yo tuteando a esas personas mayores, era otra época. Ahí le decías contador, ¿cómo le decías? No. Che Damiani. Che Damiani. No, en la tanda, Che Damiani, mirá. Vas a conseguir algo, porque él estaba siempre con el habano acá. Y le digo, vas a conseguir algo que hace años que me has pedido y me seguís pidiendo, y esta vuelta te la voy a dar aunque no me lo hayas pedido. Prende el habano. ¿Podés fumar en...? Podés fumar. Oh, ¿no sabés el lujo de aquella entrevista cuando Damiani se puso con toda su fuerza, con toda su energía? Maravilloso. Fíjate que Damiani, sé por la hija que he entrevistado y el hijo, enfermo y internado, a él se le permitía todo, que tomar un buen whisky y que fumar su buena habana. Sí, no había sanatorio, no había nada para él. No había nada para él. Damiani era uno de los que me decía, como Sánchez, che, Raquel, baja, porque se sentaba muy tranquilo y modosito con su señora, que amaba mucho, los domingos a verme. Y en una oportunidad me dijo, che, Raquel, bajá la mano con esto de la infidelidad, de la no sé qué. Bajá que yo lo estoy viendo con mi patrona. Mario Benedetti, me lo nombraste al principio y lo querés recordar, y además en este año que es el año de su porque sabés que hicimos un trabajo centenario. precioso con Ana Fumón, que ahora está en... No, Ana Fumón no, con... Ay, me trastoqué de productora. Ana Inés Vistiancic. Ana Fumón fue posterior. Nos tomamos un trabajo de preguntarle con citas de sus propios libros. Y como que lo sorprendimos. Claro, lo descolocaste. Sí. Y le trajimos muchos amigos que hablaron, estaban grabados, muchos amigos. Y bueno, con Galeano, la última vez que... Salto a Galeano. La última vez que hablamos, ella estaba enfermo. Le digo, dale, vení. Y dice, che, Raquel, sabés que no puedo, pero suertudas suertes. Ahora no sé cuál si tenés algo de Galeano. Tengo bueno, guardado. Pero hubo un programa de Galeano, muchos hice con él, pero hubo uno que fue mi último programa de una serie del Viejo y el Mar, antes de irme a operar a Hannover, Alemania. Mira. Si vos ves, yo tengo la foto en la pantalla, el fondo de pantalla de mi computadora, me veo a mí misma, lo veo a él, no había drama posible, nadie estaba conversando de una operación y vaya a saber la muerte. Nadie estaba jugando la vida, Nadie estaba jugando la vida. ¿Cuánto te cambió esa operación? ¿Cuánto me cambió? Sí, nada. En el sentido de, no, pero de valorar las cosas. Viste que mucha gente dice, cuando estás en una situación límite, después te cambia el foco de todo, de lo que valorás, de lo que disfrutás, de lo que te enojás. O creo que yo vine, me lo dijo una chamana acá, venezolana.
Trajiste chamana, también no te faltó nada. No, pero los programas con chamanes, te va a impresionar. Mirá que son interesantes. Hice uno que se llama con Nicolás Paucar, que es del pueblo Quero, de un pueblo en Perú que pasó 500 años en la montaña y baja, o sea, la conquista toda, Sí, claro. y la colonización, y baja 500 años después, que es esta época. Mirá qué época, sabían que esta época venía. Pero para, no te me vayas, me vas a decir algo de la chamana que tenía que ver con tu operación. Que me dijo la chamana, que el turco y todos los que trabajaban conmigo, las chiquilinas tal vez se acuerdan, que dice, ¿querés que medite? Y yo dije, sí, que medite, que haga lo que quiera. Y meditó con los ojos abiertos. ¿Qué te impresiona una mujer o un ser humano que se mira este punto con los ojos abiertos? Fue muy impactante. Y ella me dijo, ¿sabes, Raquel, que vos viniste a sanar? Y yo hice así, ¿pero y esto? Sí, yo acabo de ser operada del cerebro. ¿Qué? Me dijo, tú viniste a sanar. Hablamos de Y no me cambió, ¿No te cambió? No, yo ya venía con la coherencia. Ya disfrutabas lo que había que disfrutar y etcétera, etcétera. Sí. No, hablábamos de Galeano. ¿Sabes por qué elegí esta parte? Porque en medio de las protestas sociales en Estados Unidos, del racismo, esta frase tiene como una... A mí por lo menos me parece de una gran actualidad. Cuando yo veo ahora lo de Obama en Estados Unidos, aparte de que hay cosas que Obama dice que no me gustan, pero no importa eso, que me guste o que no me guste no tiene importancia. El hecho de que un mulato, o sea, un seminegro, esté disputando la presidencia de los Estados Unidos, que es como decir la presidencia del planeta, poco más o menos, es un acontecimiento insólito. Todavía en el año 1943, que es como decir hace 15 minutos, en Estados Unidos, cuando entraron en la guerra, se prohibió la transfusión de sangre negra. O sea, el Pentágono prohibió que la Cruz Roja hiciera transfusiones de sangre negra. Impresionante, ¿no? Impresionante. Hoy estaba justo leyendo un personaje increíble que ahora está en Los Ángeles de América, en la serial esa. No sé cuál en es. la serie esa, que es un tal Kong, creo que se llama, Eric Kong o una cosa así, un abogado que estuvo siempre como en las tinieblas, pero atrás de los grandes personajes, inclusive de un Trump. El creador... Ah, sí, un abogado neoyorquino, sí, ya sé quién es, que tiene una serie ahora y una película, claramente. Y una película. Sí. Galeano es de los tipos que tenía más fama de difícil de entrevistar. Sin embargo, todo lo que vi contigo era de una soltura. Galeano. Ah, sí. Y ese otro, que después te lo voy a pasar el link o le voy a pasar a los amigos, a los televidentes, es impresionante. Es muy lindo. Hice un programa también de homenaje a Citarrosa hace años, con todos unos personajones que fueron sus principales amigos. No, me voy a acordar. Me estás haciendo... Es que es impresionante, yo insisto en la cantidad de gente que entrevistaste, de todos los pelos y colores. Veíamos a el enano de la vela con 20 años, y un niño. Hasta Galeano, Benedetti, bueno, Jaime, ahora me hablabas de Citarrosa y del homenaje a Citarrosa. Es como tan amplia la gama que es imposible... Y una de las cosas que más me caracterizó, aunque no está hoy presente, era el debate. Claro. Yo también fui de las Vi varios debates también. Sí, la primera que... hubo algunos debates que terminaban en pugilato. Picante. ¿Ah, sí? Pugilato. ¿Cuál? A ver. Pita Díaz. Allá estaba la mesa. Empiezan lo más bien, que sí, que conozco a tal, ay, tu familia cuál, uno de un lado, el otro del otro, y yo acá. Sabía que venía. Y en un momento del debate, Pita, que es muy incisivo, le dice, pero le mete una, ¿cómo podríamos decir? Bien metida, diría, en el barrio. Bien metida, la plancha acá, en el pecho. En el pecho y en el fútbol. Y Díaz,
estaba de este lado mío, me agarra acá fuerte. Aparte yo soy hasta en esos momentos, lo puede decir aquí todos los compañeros, yo soy de ir para adelante. O sea, yo me crié en Cardona, al lado de un club social, en donde 2x3 yo estaba ahí metida y se corrían con los palos del billar o venía un borracho. O sea, cuando no ves que se tensa, no aflojás, seguís para adelante. Yo sigo para adelante. Y entonces lo agarré a él para que parara, porque el otro ni siquiera había reaccionado, Pita. Este tipo, después me duró no sé cuánto los moretones acá, se abalanza sobre Pita, Pita se saca el saco, lo coloca en el respaldo. sillón, el respaldo del sillón, se van a un rincón y se dan. Pará, decime que no fue al aire, porque no me acuerdo de eso. Por desgracia no fue al aire. ¿Sabés Como qué? hubiera rendido, ¿no? No, es que los compañeros fui yo la patrinquera. Pará, ¿y Yo cómo fui yo seguís la la nota? patrinquera ¿Pero que cómo dije, seguís la nota no después? podemos hacer esto, ya violencia de este nivel, Pero pará, ¿y cómo cuidando a la sigue? gente, ¿para qué? ¿Terminó ahí? Porque ¿cómo siguen después? ¿Charlando después de...? Siguieron después. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se descargaron, digamos? Y... Yo los ubico. Hubo otros. Yo los ubico. Yo los ubico. Vengan para acá, se me dejan de pelear y Se bueno, ríen hay los risas chiquillos. atrás de cámara. Tranquilo. Se me dejan de pelear y siguen charlando. Acá esto no termina, acá seguimos. A mí no me van a hacer venir. Claro, y se van a... Me van a frustrar un programa. Lo que sí tiene que terminar acá somos nosotros. Ay, ¿terminamos? Sí, No puede ser, se tiene me que pasó venir otro. rapidísimo. Fue un placer, aparte, revisitar, porque hasta con tu ubicación logística... ¿Lo parié? Recordar a todos los que pasaron, las anécdotas. Impresionante cómo me acuerdo de todo. Yo pensé que andaba floja de... No solo tenés archivo acá también. Ay, por suerte. La verdad que sí. Ese es el archivo mejor que hay que conservar. Claro. El de los recuerdos. Hay que conservar los mejores recuerdos y alimentarse de las mejores alegrías y seguir caminando porque todavía nada ha pasado. Termino con esto, ¿tenés o te quedó, porque capaz que hay muchos protagonistas que fueron muriendo, ¿tenés pendiente o te quedó pendiente alguna entrevista que decís, nunca me pude sacar la espina con este? Y tal vez que sí, ¿no? Tal vez sí. Pero sí. Sí. Que me ganaron otros medios. Sí, Bien. que me ganaron otros medios. La parte, así como me ve la gente muy direccionada en un sentido, yo tengo, ya ves el Comando General del Ejército, yo tengo con el centro derecha del país como un respeto increíble. ¿Por qué? Porque se dan cuenta quién es cada cual. Y si sos sincero y te vas para adelante, te admiran y te respetan. Así que un gran general que tuvo mucho que ver con toda la salida democrática, después hizo búsqueda en la entrevista, sí. ¿Te quedó ahí? Me quedó ahí porque él me la iba a dar a mí. Pero es así. ¿Pero se puede saber cuál era? Ya ni me acuerdo. Era uno pesado de la época que vos querías. No, un pesado. Bien. Pesado. Pero bien, está todo bien. Un placer, ¿eh? Gracias por estar este rato con nosotros. Gracias a Canal 5 por este rato, por este recuerdo, por esta historia. Y a vos por ese archivo, que en un país donde el archivo escasea en muchos casos, está precioso, está impecable. Lo pueden ver además, claro. Se lo ofrezco a todos y a las autoridades de Canal 5 que dispongan de él, solamente me llaman y lo pongo, porque es historia. Y le pertenece a todos, claro. Ya no es mío. Señores, a ustedes los despido hasta la semana que viene para seguir repasando la historia de la televisión pública uruguaya del viejo Canal 5. Gracias. No es la solución asesinar el sol, no es demasiado tarde para despertarte o morir en el tiempo, la espuma de las horas, sé que no